Voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio. Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social. El día de hoy tengo el honor de que nos acompañe, viniendo desde la Casa de Los Ángeles, Alfredo Esquivel. Alfredo, mucho gusto. Bienvenido. Gracias. Y además nos acompaña también Asael Núñez. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Casa de Los Ángeles para nosotros es un símbolo muy importante, porque Lucy Aspra, que es la fundadora de la Casa de Los Ángeles, tiene el talento de reunir en torno de ella y de la Casa de Los Ángeles personas con especialidades muy importantes, como en tu caso. Tú eres un especialista en un tema que el día de hoy nos vienes a sorprender, porque no es un tema común. Hablar del libro de Urantia. Y entonces, para entrar en materia, pedirte que nos digas qué es esto, cómo surgió el libro de Urantia, cuál es el impacto, qué cosa le enseña al ser humano, a dónde nos lleva. Es un libro que tiene muchas facetas. Puedes empezar, Alfredo. Bueno, pues yo creo que por el principio, por la parte en la que se origina Urantia. Sí. Fue publicado en el año de 1955 por la Fundación Urantia, el cual básicamente pues es una revelación que está contenida de 4 partes, en la cual habla de los conceptos más elevados que acerca de Dios, y explicando básicamente qué es, cómo está compuesto nuestro universo, quiénes somos, cuál es nuestro origen, proporcionando un amplio conocimiento para poder elevar el nivel de conciencia del ser humano y ampliar o elevar su percepción espiritual. Elevar el nivel de conciencia. Es correcto. Se dice fácil. Mira, cuando hablamos de la conciencia, yo lo imagino como un cuarto oscuro, donde empieza a entrar una lucecita y entonces esa conciencia se empieza a iluminar. Claro. Y depende de qué tanta luz entre, es la conciencia de la persona. Así es. Si pensáramos, hiciéramos un acto de reflexión personal, de decir, ¿cómo anda mi nivel de conciencia? No hay un aparato que mencione cuál es el grado de conciencia de las personas, no lo hay, ¿o sí? No, para nada. No hay. Pero uno sí puede saber qué tanta conciencia tiene uno. ¿Conciencia sobre qué? ¿Sobre el cuidado del planeta, por ejemplo? ¿Cómo está mi nivel de conciencia personal? ¿Y cómo está el nivel de conciencia del ser humano en general en el mundo? Por ese concepto que tú hablas de elevar la conciencia del ser humano. Así es. Es un reto impresionante. Claro. Sí, eso se debe básicamente a aumentar el conocimiento y disipar todas las lagunas, tanto religiosas como conocimiento espiritual, para poder ser más conscientes de quiénes somos y hacia dónde vamos. Conocimiento y espiritualidad. Así es. Otra vez, si hubiera un termómetro o un aparato que mida la espiritualidad del ser humano, ¿cómo andamos? Bueno, nosotros no tenemos la capacidad para poder medir qué tan bien o qué tan mal está otro ser humano o uno mismo. Este libro encierra básicamente lo que es religión, cosmología, filosofía, ciencia y antropología al mismo tiempo. Da un conocimiento integral de lo que es de todo lo que nos encierra en todos los aspectos, tanto en nuestro mundo espiritual como en nuestro mundo material, creando un puente entre ambos mundos. Es decir, en nuestro foro interno concebimos lo que es nuestro mundo espiritual, y obviamente pues en la parte que nos rodea nuestro entorno, es nuestro mundo material. Entonces la mente, que es nuestro mediador y que es la que interactúa entre ambos aspectos o ambos mundos, es la que, basada en el conocimiento que nos da el libro de Urantia, va creando ese puente. Entonces eso es lo que nos brinda inicialmente lo que es el libro de Urantia. Obviamente
es un libro muy, muy denso. Sí, estoy viendo que además esta publicación está hecha con papel muy delgadito. Así es. ¿Cuántas páginas? Son 2000... No, más de 2000. Más de 2000 más de 2000 páginas. páginas. Y está comprendido por 196 documentos. 196 documentos. Así es. Hablaste de varios temas, aquí anoté apenas un par de ellos. Religión, cosmología, ¿dijiste otros? Ciencia, Ciencia, filosofía filosofía. ¿Cuál más? y antropología. Y antropología. Así es. ¿Por qué es tan discutido este libro de Urantia? Bueno, lo que pasa es que el libro de Urantia no promueve ningún tipo de religión institucional, sino promueve básicamente la religión personal que uno tiene con Dios, es decir, la comunión o el contacto que tiene uno personal con Dios simplemente. No a través de un credo o un dogma religioso, Sí. sino básicamente es algo que es muy particular del ser humano, cómo lo va concibiendo Sí. y cómo lo va aceptando en su forma muy particular. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? ¿Qué dice el libro de Urantia? ¿Cuál es su enseñanza respecto de cómo lograr esta comunión con Dios? ¿Cómo lograr este acercamiento? ¿Cómo lograr este contacto? Bueno, inicialmente lo que origina todo esto es la misma fe. Ah, la fe. Así es. La fe, sí. ¿Podemos pedirle para tu participación? Sí, claro que sí. Muy bien, porque tú eres una persona joven. De los que estamos aquí, pues yo soy el más veterano y tú eres el más joven. Este punto de la fe, Sí. tú que eres joven, ¿cómo lo sientes? Porque es muy difícil hablar de una descripción, sino ¿qué hay? Sí, bueno, de hecho es una fe un poco distinta a la que estamos acostumbrados en las religiones institucionales, por decirlo de alguna manera. Sí. Aquí, básicamente, lo que hablamos de fe es creer en la diferencia sustancial en que Dios reside dentro de nosotros. Ajá. Y ese Dios o ese pedacito de Dios se llama, o le llamamos, el ajustador de pensamiento. Entonces ahí hay una diferencia tremendamente grande. Sí, claro. El ajustador del pensamiento. Sí. Háblanos de ello. Bueno, entonces el ajustador de pensamiento precisamente es ese pedacito de Dios que nosotros tenemos. Sí. Y la comunión que comentaba hace ratito Alfredo, pues Sí. se hace internamente. Hace ratito vi que cuando tú hablabas acerca de la comunión, viste hacia arriba. Y es lo que generalmente tendemos a hacer los seres humanos. Sí. Pero ya cuando sabemos, por la medio de la revelación del libro de Urantia, que tenemos esa parte de Dios dentro de nosotros. Ves hacia ti. Exactamente. Entonces. Oye, eso es una enorme diferencia, pero Sí. vamos, dramática. Tú lo viste, o sea, mi expresión corporal fue efectivamente mirar hacia allá. ¿Sí? ¿Cómo logro esta comunión con Dios? Y tú dices, a ver, échate un clavado a ti mismo. Exactamente. Es un concepto totalmente diferente. Sí, lo que pasa es que normalmente nos la pasamos buscando a Dios en una parte muy, muy lejana. Creemos que está muy lejos y creemos que es algo muy superlativo. Fíjate nada más. Pero olvidamos buscar hacia adentro. Si queremos buscar realmente hacia Dios, tenemos que ir hacia adentro primero. Esto te lo enseña el libro Durán. Es correcto, así es. Por favor, sigue. De hecho, hay algo interesante. Sí. Si nosotros nos ponemos a ver en las diferentes corrientes filosóficas o en las diferentes religiones institucionales, hay algunos rasgos, o como lo llegamos a decir nosotros, están las piezas del rompecabezas, pero están regadas. Entonces lo que hace el libro es juntarlas. En algunos otros lugares, a este ajustador de pensamiento le llaman el maestro interior, la chispa divina, el espíritu de Dios. Entonces nosotros le llamamos ajustador de pensamiento. Eso es. Y ahí es a donde vemos que comienza, ¿cómo le llamamos nosotros? La gran aventura de la religión del espíritu. ¿Por qué? Porque empezamos a fortalecer o a robustecer la comunicación con ese ajustador. Otra vez, la gran aventura La gran aventura De la religión del espíritu. ajá, de la religión del espíritu. sí. Así es.
Muy bien. Es que esos conceptos no vamos, para mí en lo personal son novedosos. Claro. Porque el libro de Urantia no es un libro generalizado. Vamos, ¿dónde se enseña el libro de Urantia? Contigo. Sí, estamos ahí en la Casa de los Ángeles. En la Casa de los Ángeles. Entonces, quien esté interesado con el caso de Azael, veo que es un alumno muy distinguido. Ya veo que eres dedicado, ¿eh? Te aplicas al estudio del libro de Urantia. Pues es relevante, es muy bueno. ¿Qué has aprendido en ese sentido, hablando de la fe y de este ajustador del pensamiento? Pues entre otras cosas he aprendido, acabamos de ver algo precisamente acerca de los logros o de lo que uno obtiene cuando camina un poquito dentro dentro del sendero de la fe y de la revelación, que así le decimos también, la quinta revelación en el libro de Dante. ¿La quinta revelación? Sí. A veces en las distintas religiones te piden o te incitan a que veas cuál es la voluntad de Dios. Entonces mucha gente confunde la voluntad de Dios con ordenarse en algún lugar religioso o con asumir ciertos rasgos de conducta como ayunar o etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces aquí nosotros vemos que el hacer la voluntad de Dios es perfeccionarse en sus actos. Y asumir las vicisitudes de la vida como lecciones. Entonces, pues creo que aquí Alfredo no me dejará mentir, porque bueno, también él nos ha compartido algunas veces que cuando caminamos en este sendero, lo que obtenemos son muchas lecciones de vida y las podemos aplicar para tratar mejor a nuestros semejantes y para, bueno, pues tratarnos mejor a nosotros mismos, mejorar nosotros, mejorar a la sociedad. Mira, yo me quedo con la impresión en este momento de que no basta tener el conocimiento. Vamos, puedes ser estudioso de este libro y conocer de pe a pa muchas cosas, pero si este conocimiento no lo aplicas, primero en ti mismo y luego en los demás, ¿cuál es la utilidad? Exactamente. Sería materialmente perder el tiempo. Sin embargo, yo veo que tú eres un alumno aplicado. O sea, aprendes y aplicas. Pues más bien yo diría que ya por la... ¿Cómo lo podría explicar, Alfredo? Es que cuando te das cuenta de esta revelación, Sí. lo que haces, más bien te das cuenta que Dios está en todos lados, aparte que está dentro de ti, obviamente, Sí. que el amor de Dios o el efecto de Dios está en todos lados y que el único camino es el progreso, es avanzar. A ver, este concepto del amor es a veces un concepto que no entendemos o lo aplicamos mal. Sí. Porque pareciera que el amor únicamente se refiere a las cuestiones carnales. Y yo creo que este es un concepto mucho más elevado, el amor de Dios. Sí, bueno, ahí no sé si quisieras ayudarnos un poco. Bueno, lo que pasa es que Sí. aquí nos habla mucho acerca de los valores supremos, que son la verdad, la belleza y la bondad. Déjame anotar, permíteme un segundito, porque son sustantivos. Ok. ¿Valores qué le llamaste? Supremos. Valores supremos. ¿Cuáles son? ¿Dijiste La tres? verdad, La verdad, la belleza la verdad, la belleza. y la bondad, Fíjate. que al mismo tiempo son los atributos de la divinidad. Ya. La verdad, la belleza y la bondad. Así es. Más sin embargo, esos son los valores, pero en la forma en la que se llevan a la práctica es a través del amor, el servicio y el ministerio. Amor, servicio y ministerio. Es correcto, así es. A ver. En la parte del amor aplicado, como usted perdóname Jesús, como Sí. lo habías comentado, pues no se refiere exactamente a las relaciones meramente carnales, Claro. sino se refiere básicamente a las relaciones afectuosas, altruistas y con el deseo de hacerle el bien a los demás sin ningún tipo de interés de por medio. Fíjate. Incondicionalmente, Es o sea, correcto, así tú es. das sin esperar nada. Sí, es amor de hermano, simple y sencillamente. Sí. A eso se refiere la filiación. Cuando uno entra en el estado de conciencia, pasa del estado de conciencia temeroso de ser o de sentirse un siervo de Dios,
al estado regocijante de darse cuenta que es un hijo del Padre. Entonces empieza a practicar esos valores supremos, pero no porque crea que sea lo correcto, sino básicamente porque es motivado por el amor de Dios, el amor del Padre. Entonces uno empieza a fraternizar con las demás personas, Sí. pero ya como con el estado de conciencia de que somos hermanos, que verdaderamente somos hermanos, no como hermanos de religión, sino como verdaderamente hermanos. Eso es lo que nos lleva a aplicar ese amor. Entonces nos lleva a practicar lo que es el servicio Sí. hacia los demás, el servicio inteligente, y el ministerio, que es la transferencia de estos conocimientos y la diseminación de los mismos. Tú haces esa parte de la transferencia, porque tú eres el que da las charlas. Así es, comisionamos esa parte. Entonces nuestra misión es fomentar actividades y formar grupos de estudio que nos ayuden a la diseminación del contenido del libro Durantia. ¿A qué horas das tus charlas ahí en la Casa de los Ángeles y qué días? Ok, estamos los segundos sábados. ¿Segundos? ¿Sábados? De cada mes, en círculo de lectura. En círculo de lectura. Así es grupo de estudio, círculo de lectura abierto totalmente. Desde las 12 del día, sí, hasta las 3 de la tarde. 15 horas. 3 horas. Así es. ¿Y cuál es la respuesta de las personas? ¿Lo hacen en la fortaleza? Así es, en la fortaleza llevamos esa... Es que el salón tiene capacidad para 130 personas. De hecho, lo damos en la parte de arriba, en la biblioteca, lo que es en la biblioteca. Así es, en la biblioteca, que también es un espacio muy más o menos grande. Sí. Y pues estudiamos a profundidad el contenido del libro Durantia. ¿Cuál es el espíritu del grupo, de tu grupo, como en el caso de Asael, a propósito de las enseñanzas que da el libro Durantia, estas lecciones de vida y la práctica? Claro. Lo que pasa que nosotros explicamos que todo lo que estudiamos, pues básicamente es como si fuera una especie de capacitación o enseñanza. Sí, claro. Pero el campo de acción está allá afuera. Eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Es correcto. Tenemos que aprender a practicarlo fuera. Voy a hacer un ejemplo, porque yo soy católico. Y hay un momento en el que el Padre dice, la paz sea con ustedes. Y uno dice, bueno, y contigo también. Y luego se da uno la mano y hay una expresión de identidad en ese momento. Pero ¿qué pasa cuando uno sale de ahí, del recinto, de la iglesia? ¿Qué pasa después? A lo mejor uno sale y la persona con la que uno saludó, ya no hay nada. Así es. Es algo tan temporal como ese momento dentro de la iglesia. Por eso yo pregunto, ¿cuál es el espíritu que prevalece en ustedes en la hora del círculo de lectura, en la hora de esta convivencia espiritual, de esta apertura a nuevos conocimientos, a estas lecciones de vida? ¿Qué pasa después? A ver, Asael, porque tú eres alumno. Sí, en sí es un ambiente de hermandad. Sin embargo, nosotros tratamos obviamente de respetar la vida de cada uno, ¿no? Sí. Entonces, después que terminamos los círculos de estudio y las conferencias, sí, pues ya a veces nos reunimos, pero por simple camaradería, ¿no? Por ejemplo, si es el cumpleaños de Alfredo, nos invita y vamos a su casa, comemos un ratito. Hay ocasiones especiales en las que nos reunimos y compartimos todos juntos. Sí. Pero sabemos todos que por las mismas enseñanzas, sabemos todos que no está enfocado a ser algo así como un grupo religioso, ¿no? Sino que es un grupo de estudio, claro, donde compartimos, donde reina es un grupo de estudio. Sí, donde reina la amistad y después cada quien aplica en su diario vivir, claro, en su vida cotidiana, ¿no? Muy bien, sí, lo que tú decías, no es una religión, o sea, esa no es la intención, para que quede muy claro en nuestro auditorio, Así ¿no? es. Muy bien. Y los cuartos sábados llevamos a cabo conferencias. Sí. Eso ya se da con diapositivas, proyecciones de temas específicos
contenidos en el libro durante, ya sea que pueden ser de un documento o que pueden integrar varios documentos dependiendo qué tipo de tema podría ser. Danos un ejemplo de un documento, de los 196 que dijiste. 196 documentos. Sí. Bueno, el primero, que es el Padre Universal. ¿Quién es el Padre Universal? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Qué relación tiene con nosotros? Muy bien. ¿Es el primer documento? Sí, es el primer documento. Muy bien. Y la cuarta parte del libro, que comprende un tercio básicamente de lo que es el libro, Sí. está dedicada a la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Jesucristo. La vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret. Así es. Donde nos muestra todos los años perdidos de Jesús de Nazaret, desde que nace hasta que muere, y mostrándonos un Jesús dinámico, con una fe dinámica, no un Jesús pasivo ni sufriente, sino un Jesús que verdaderamente vino a servir, pero en el sentido amoroso y dinámico, no en el aspecto que a veces o en el concepto que nos quedamos con él, en el Jesús de la cruz, del sufrimiento nada más, ¿no? Sino el Jesús que nos vino a dejar un evangelio de una fe viva, de una fe que motiva a los demás. Mira, yo esa pregunta me la he hecho muchas veces. ¿Cómo era Jesús? ¿Era alegre? Es correcto, sí. O sea, ¿cuál era su trato personal? Sí, era una persona muy alegre, muy jovial. Y pues fuerte, además físicamente era un hombre fuerte, no era, vamos, un alfeñique. No. Era una persona muy, muy, con una fortaleza no solamente física, sino mental. Sí. Y que transmitía mucha paz al mismo tiempo. Fíjate. ¿Cuánta falta nos hace esto? Así es. La paz. Entonces, ¿cómo lograrla? ¿Cómo lograr la paz en el ser humano? Primero en uno mismo y luego socialmente, ¿cómo lograr la paz? Inicialmente lo que nos lleva al documento, el contenido del libro durante es al mismo tiempo que elevamos nuestro nivel de conciencia, nos va proporcionando las herramientas para poder ir dando un crecimiento equilibrado, tanto en la parte espiritual como en la parte del conocimiento material. No es algo que se dispare más y deje olvidada la otra parte, sino que es un crecimiento equilibrado y que al mismo tiempo nos va brindando, obviamente no es fácil como acabas de mencionar, pero nos va brindando de cada vez de mayores herramientas para poder atacar con mayor contundencia nuestra problemática del vivir día a día, consiguiendo de esa manera mayor paz en uno mismo. Eso no quiere decir que uno deje de tener problemas o vicisitudes en la vida. Claro. Lo que cambia es la forma en la que los empiezas a tratar y a ver, ya que nosotros no venimos aquí a sufrir ni a ser flagelados, venimos a aprender. Estamos siendo forjados, si lo quiere ver de esa forma, pero todas las experiencias de vida que tenemos nos brindan un conocimiento y un crecimiento al mismo tiempo, aunque a veces tengamos que experimentar el contraste para poder diferenciar entre un valor y un disvalor, pero muchas veces tenemos que pasar por ese tipo de experiencias de vida para poder lograr ese estado de conciencia que nos permite tener mayor paz. Claro. Azael, a ti, en lo personal, ¿qué beneficios te trae el estudio del libro de Durantia? Precisamente ahorita que hablabas del miedo, en lo personal yo era una persona, valga la redundancia, era alguien muy, muy miedoso, pues por diferentes cosas, ¿no? Inseguridad, etcétera, etcétera. Entonces... Pero es muy importante la cuestión de... Mira, déjame hacer un breve paréntesis. Sí. Yo tengo un nieto de 7 años y aquí lo menciono en el programa porque cuando hablo de que estamos en el proceso de impulsar su confianza y seguridad, es un proceso que va desde el lenguaje que uno utiliza con mi nieto. Sí. No le voy a decirle, mi nieto, qué capaz eres, a decirle otro adjetivo que a veces
no es el mejor para el niño. Los mensajes a los niños son fatales cuando son negativos, Sí. o lo pueden impulsar para ser mejor. Exactamente. Por eso me interesa mucho que si puedes hablar un poquito, si quieres confesar algo de esos antecedentes Sí, sobre claro el miedo, que sí. me encantaría que lo hicieras para que veamos la diferencia antes del libro Durantia y después de que ahora es un estudioso del libro. Bueno, primero que nada, esa diferencia que hay en mi vida de ahora vivir, a lo mejor sí con miedo, pero tal vez con valor, con las herramientas para enfrentarlo, no es tanto después de haber leído el libro de Urantia, sino es el haber cobrado conciencia de la manifestación de Dios desde hacía mucho tiempo en mi vida. Entonces, hay una diferencia sustancial, ¿no? Sí. Cuando vamos a alguna cierta religión, pues vemos tal vez a una figura a que le tenemos que hablar, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros vemos que el Padre reside en nuestro interior, en mi caso personal, yo siempre sentía que estaba solo, aunque estaba con mi familia, con mis papás, o sea, era un problema de soledad interno. Sí. Ajá. Cuando caigo en cuenta, cuando tengo la conciencia de que ese Dios reside dentro de mí, pues es donde digo, pues no estoy solo. O sea, donde quiera que vaya, yo le voy a poder hablar y voy a encontrar la fortaleza. ¿Cómo te hablas la a ti guía. mismo hablándole a Dios allá dentro de ti? ¿Cómo es? Pues sí es hablarle como a un amigo, o sea, no es tanto hablarme a mí, sino es hablarle como a un amigo, pero sabiendo que está dentro de ti. Perdón, Sí. Quiero vivir la experiencia, porque, por ejemplo, a mí me gusta orar, Sí, y yo le doy gracias a Dios todos los días, y espero que no se me olvide, le doy gracias a Dios por el día que me da, por la vida que me da, por la salud que me da, por la sanación Sí. que me da. Tengo 68 años, Asael. sí, Y entonces es una manera de poder, tener esta comunicación con Dios, como yo lo siento, como yo lo percibo. Pero esta parte tuya, personal, de esta oración que tú haces, no sé cómo llamarle, si oración o sí, de hecho, comunicación. es una oración. Es una oración. Comunicación, exacto. Y hay que diferenciar, no es un rezo, no hay nada que se repita. Claro. Simplemente esta oración que hago yo es Original. tiene que ser original y es distinta como la haces tú, como la hace Alfredo. Sí. Lo que haces tú, fíjate bien, le podríamos llamar un poco de adoración. ¿Por qué? Porque te das cuenta o eres consciente de lo que ha hecho Dios por ti. Sí. Entonces, sí. Cuando yo le hablo, a lo mejor soy un poco, no sé si quieres, confianzudo o irreverente. No, por favor, no. Pero le digo... No, pero cuéntanos, por sí, favor. o sea, yo le hablo como siento que no soy... Eres un chavo que se lleva de tú con Dios. Le digo, ¿qué onda, Señor? Pues Eso, ayúdame. a ver, ya estás diciendo, tu lenguaje. Y así, ¿no? De repente, a lo mejor puede causar risa, ¿no? No, Pero- espérame. Estamos hablando de tu manera de comunicarte a ti mismo. Sí, y porque es un Dios comunicarte con personal. Dios, ¿no? Ajá. Sí. ¿Cómo dijiste? Otra vez. Sí, le digo, ¿qué onda, Señor? ¿Qué onda, Hazme el señor? paro. ¿Qué onda, Sí, señor? sí. Hablas como joven, Asael. Eres joven, mano. Hazme el paro. Sí, entonces, Muy pero bien. fíjate que eso precisamente Muy bien, Asael. quita muchos tabúes, protocolos, Claro, etcétera, claro. etcétera. Entonces ahí es a donde, y esto no significa que todos le tengan que decir, ¿qué onda, Señor? ¿No? No, ¿Por qué? claro. Porque cada quien va a Es su estilo personal. Exactamente. Claro. A lo mejor yo digo, no, Diosito, con mucho respeto te pido. Es diferente, ¿no? Y en alguna conferencia que Claro. dimos, pues propiciamos o les comentábamos a las personas que sería bueno que le hablaran como si se dirigieran a un padre cariñoso, a un padre bueno, Fíjate. a un padre perfecto. Así es. Mira, yo he escuchado, a veces me sorprendo, de alguien que dice, es que Dios es justiciero y vengador. Se lo he escuchado a alguna persona, Pues, ¿cómo que vengador? Cuando que Dios es amor, lo que tú mencionaste desde el principio, vamos. Así es. ¿Qué conceptos tan duros de veras, Y lo que tú dices, ¿sabes qué? Es que Dios es un amigo. Hay Sí. que ver a Dios como un padre, ¿qué dijiste? Un padre perfecto, un padre bueno. Un padre bueno. Y bueno, entonces Cariñoso. hay algo muy importante que precisamente aquí en el libro Alfredo decía que habla un poco de antropología y de filosofía. Sí. Entonces en el libro nos explica cómo a lo largo de la historia de la humanidad se han dado estas manifestaciones que dices, donde hablan de un Dios colérico, de un Dios castigador, Sí. y te lo explican de una manera racional y te dice que en su momento, para esas personas, en ese contexto, pues a lo mejor era lo más que podían visualizar acerca de Dios. Sí. Ahora nosotros que tenemos más experiencias, más percepciones, más avances de la tecnología,
podemos visualizarlo, sentirlo, percibirlo de otra manera. Claro, claro. Oye, me gusta el lenguaje que expresaste de tu comunicación con Dios. Oye, Dios, sí, le hablaste sí, es poco ortodoxo, ¿verdad? Es poco ortodoxo, ¿no? Sí. Yo creo que aquí llegamos a algo muy importante que tú decías, Alfredo, de poder encontrar esta manera sencilla, natural de expresión. Así es. Luego los protocolos son muy duros, ¿no? ¿Por qué no ser mejor uno mismo? Oye, qué lecciones tan interesantes del libro Durantia, ¿eh? Cuando uno entra a YouTube y escuchas personas, inclusive de Europa, por ejemplo, hablando del libro Durantia, hablan muy positivamente. Hay personas que lo hacen, hablando de las enseñanzas del libro, ¿no? Socialmente, ¿cuál podría ser el impacto social si hubiera un conocimiento más amplio del libro Durantia que pudiera trascender a los millones de mexicanos que vivimos en este país? ¿Qué podría suceder socialmente? Bueno, el cambio que podríamos experimentar pues sería prácticamente sería radical, debido a que como se eleva más el nivel de conciencia, Sí. pues entonces dejaríamos de tratarnos como actualmente nos tratan, ¿no? Yo lo veo en el metro y en el metrobús. En cualquier parte, igual en las avenidas, en cualquier ámbito. Sí, sí, inclusive vamos a imaginarnos tener un gobierno espiritualizado. ¿Te darías cuenta qué tipo de nivel de vida a nivel mundial podría tener México a comparación de los otros países tuviésemos un gobierno espiritualizado? No, sería un cambio total, Alfredo. Entonces, donde no solamente se promovieran los valores humanos, sino también los valores espirituales. Claro. Estoy de acuerdo que estamos en un país laico totalmente, Sí. en el que se respeta cualquier tipo de creencia y que no se puede imponer ningún tipo de la misma. Claro. Pero la espiritualidad del ser humano no tiene que ver con algún credo en particular, sino tiene que ver con su propio despertar espiritual. Sí. Jesucristo lo llamaba nacer del Espíritu. Nacer del Espíritu. Así es. Entonces, si cada mexicano naciera del Espíritu, digamos en la próxima semana, imagínate dentro de 15 días qué tipo de sociedad tendríamos. Mira, sí. Bueno, ahí quisiera hacer nada más adelante, Asael. una colaboración. Yo creo que también el cambio radical sería en que el libro siempre te va a incitar a que tú hagas lo mejor de ti, des lo mejor de ti en cuanto a la verdad, la belleza y la bondad. Entonces imagínate, México tiene un problema tremendo de corrupción, de narcotráfico, claro. etcétera, etcétera. ¿Dónde está la verdad? Claro. Entonces, si las personas se esmeran, o sea, yo sé que a veces es muy difícil el no cometer un acto de corrupción por algún puesto que se tenga en el gobierno, o a lo mejor es muy difícil en el campo tener una alternativa para no dedicarse al narcotráfico. Ajá. A veces sabemos que la gente que está ahí solamente están sumergidas dentro de su contexto y no podemos, no se puede hacer algo más. Pero si tuvieran todos este conocimiento y se esmeraran por ser mejores, y tendieran a lo bueno, a lo bello y a lo bondadoso, o sea, al menos habría más chavos que dijeran no a las drogas. Al menos habría más personas en el gobierno que dijeran, siempre manteniendo su postura laica, pero dijeran, yo tengo que ser honesto, yo tengo que rendir cuentas, mi México va a salir adelante. Entonces, y mira qué cosas lograríamos si efectivamente los recursos no fueran desviados. Exacto. Entonces, eso que dice Alfredo, mira, es tremendo. Ahora es notorio que las posiciones se ven como botines. Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, la delegación Iztapalapa, que es la más poblada del Distrito Federal, que lógicamente tiene un presupuesto superior a otras delegaciones. Lógicamente, cuando se ve como un botín, tú dices, ¿cómo una persona de la noche a la mañana puede tener propiedades, dinero, mucho dinero, así, mucho dinero, inimaginable?
con el sueldo que recibe esta persona, cualquiera de ellos como funcionarios, es para vivir bien, Sí. no modestamente, vivir bien. ¿Por qué razón entrar a ese aspecto de la corrupción? Exactamente. Cuando que los bienes están para otra cosa, son de la sociedad para la sociedad. Mira, cuando yo hablo de la sinceridad, le pido a las personas que nos hablemos así, de frente y a los ojos, para hablar con la verdad. ¿Cuántas veces eso no sucede? Porque preguntarle a alguien, por ejemplo, oye, ¿y la aplicación de los recursos? ¡Sas! ¡Sas! Lo que pasa es que nos da mucho miedo decirle a los funcionarios las verdades. No se las decimos, podemos criticar y todo lo demás, pero cuando estamos frente al funcionario no somos capaces de decirle, oiga señor, ¿por qué usted se ha hecho multimillonario? ¿Cuánto gana? No lo hacemos. Exacto. Y entonces, bueno, porque no hay precisamente todavía personas, y ojalá lleguen a ser funcionarios, personas que son estudiosos del libro de Durantia, con lo que acabas de decir. Y conservando su laicidad. Por supuesto. Pero fíjate, 3 valores supremos: verdad, belleza y bondad. Así es. Nomás hemos hablado de la parte de la verdad, hablar con sinceridad. La parte de la belleza, ¿cómo podemos interpretar o proyectar el valor de la belleza? Bueno, inicialmente comienza uno desde la parte interna, desde esa parte bella de uno mismo. Aquellos atributos que brindan belleza hacia el exterior, desde el trato hacia los demás, desde la forma no solamente de tratarse a sí mismo, sino también a los demás. Sí. La forma de convivir, la forma en plasmar, y la forma en plasmar o hacerla, y la forma en la que uno hace las cosas también. Hacer las cosas de una forma en la que realmente también brindan belleza al mismo tiempo. Sí. Estamos de acuerdo que en la música, en las artes, encontramos todo lo que es belleza, Sí. pero dándole pero al mismo tiempo le podemos dar un significado dentro de la belleza, ya vinculado con la parte espiritual. Mira, estoy sorprendido de veras, Alfredo, porque estos conceptos no son conceptos que escuchamos cotidianamente. ¿Con quién platicamos de esto? A ver, es difícil. Yo me siento afortunado que ustedes están aquí conmigo en el programa, porque primero me dan una enseñanza sobre un tema que no es un tema que en lo personal yo manejo. Vamos, yo no soy un estudioso y estoy conociendo el libro Durantia a través de ustedes. Pero fíjate, hablas de la belleza del ser humano desde su comportamiento. O sea, valorarse a sí mismo, de saber, oye, tú tienes cosas bellas. Hablaste del trato, cómo nos tratamos primero a sí mismos y cómo tratamos a los demás. Te voy a poner un ejemplo, porque esto fue parte de mi experiencia durante esta mañana. Hablando de las relaciones de familia, hablando de las relaciones de pareja. Y entonces me comentan un caso esta mañana de una mujer que teniendo todo en su casa, todo lo que puede tener una casa bien, muebles, comida, vehículo, todas esas necesidades satisfechas, con 2 niños, pero además niños pequeños. ¿Cómo explicarse que esta mujer de la noche a la mañana deja a su marido y se va con otro? Y yo pregunté, bueno, ¿que la otra persona está en un nivel superior, le ofrece mejores cosas? No, al contrario, aquella persona no tiene nada de eso. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué sucede en parejas como esta? Donde, no sé si es la falta de comunicación, son los deseos no satisfechos en la otra persona, para tomar una determinación tan fuerte como para decir, ¿sabes una cosa? Yo me voy, te quedas con los niños. O a lo mejor ni siquiera eso, simplemente agarrar su maleta e irse. ¿Cómo es que pueden suceder estas cosas entre los seres humanos? Me pareció un caso dramático, de veras, ¿eh? ¿Dónde queda la belleza del trato de uno a otro, del esposo a la esposa y viceversa?
O a lo mejor no se ve nada de esa belleza en uno y en otro. Y se desvía la mirada y decir, allá, me voy allá. Y después, ¿quién sabe? Qué tremendo de veras, ¿eh? Por eso me parece tan importante este valor, este concepto de hablar de la belleza que uno puede encontrar en sí mismo y proyectarla. Yo creo que esto, si hablamos de las relaciones de pareja, de las relaciones de familia, yo creo que de ahí tendríamos un principio impresionante de mejoramiento de las relaciones. Sí, acuérdate que la base de la sociedad es la misma familia. La familia. Así es. Y lo que uno fomente y aprende en la misma familia es lo que va a extrapolizar en la misma sociedad. Totalmente de acuerdo, Alfredo. Oye, qué libro tan interesante, qué enseñanzas tan interesantes. ¿Qué hay más allá de la Tierra? ¿Qué hay más allá de nuestro planeta? Bueno, porque aquí hablaste de cosmología, exactamente. Hay una vasta creación que para nosotros sería pues, prácticamente infinita. Pero donde está compuesta de miles y millones de planetas en las que obviamente albergan vida igual que en este, y que no solamente eso, sino que también hay esferas arquitectónicas en las que uno va escalando en su propio camino hacia el Padre. Pero obviamente es un poco es algo muy es algo muy padre en todo esto. De hecho, una vez Carl Sagan en un libro que llegó a hacer, Carl Sagan, no sé si lo recuerdas, que él comandaba la serie de Cosmos. Sí, sí. Él en un libro que escribió que se llama Contacto, que de hecho le hicieron una película en honor a ese libro. Sí. Hay una frase que decía, si todo el vasto universo que conocemos fue creado solamente para nuestro planeta, qué desperdicio de universo, ¿no? Claro, sí, claro, tiene sentido común. ¿Cómo que la creación es cierto? Sí. Entonces, sí. Nuestro Padre no hizo un vasto universo solamente para un solo planeta, sino para miles y millones de planetas. Sí, que es un universo muy organizado y que no está fuera de control y que está totalmente conducido y que al mismo tiempo evoluciona y se perfecciona en lo que comprende los universos del tiempo y el espacio. Hay una pregunta, Alfredo. ¿Carl Sagan era estudioso del libro de Urantia? Posiblemente, ¿No sabes? No tengo yo el dato fehaciente, pero posiblemente sí. Porque él tiene una mentalidad fuera de serie. No, un hombre impresionante. Pero hay muchas personas importantes que ocupan posiciones muy importantes a nivel mundial que sí son conocedoras del libro de Urantia. ¿En serio? Sí. Gente de poder, gente que tiene capacidad de decisión, que puede afectar a millones de personas. Sí, una de ellas fue el Papa Juan Pablo II y el otro es el Papa Francisco. A ver, ¿en serio? Ellos son conocedores del libro de Urantia. Digo, esto es extraoficial, perdón, pero sí son... No, vamos. La verdad no se puede ocultar. Y obviamente no tiene nada de raro, y cualquier otra persona puede tener acceso a los documentos del libro de Urantia, independientemente qué tipo de función pueda estar desempeñando, aunque sea se podría decir la persona más importante de una religión, ¿no? Claro, fíjate, lo vemos en la actuación. Juan Pablo II dejó una huella como Papa mundial impresionante, fuera de serie, ¿eh? De hecho, el Papa Francisco es uno de los que ya empezaron a promover los valores de la verdad, la belleza y la bondad, así total, literalmente, como lo estoy diciendo. Él es uno de los papas que ya lo están promoviendo. Y que está revolucionando los conceptos que en las religiones normalmente ya no le ayudan mucho a evolucionar a la misma religión, sino está tratando de hacer ese cambio para llevarlos a un nivel de conciencia más sano. Sí. Isabel, a ver si me ve por ahí. Isabel, bueno, porque le dijimos que tú tienes otro compromiso, entonces nos quedan como un par de minutos. Así es. Aprovechalos, danos una enseñanza. Y pues, ¿Con qué mensaje así condensado quieres cerrar este programa para nuestro auditorio? Bueno, el libro de Urantia, así como lo marca en la portada, es aquel que revela los misterios de Dios, el universo de Jesús, de Nazaret y de nosotros mismos. Ya. ¿Sí?
Y pues básicamente lo más aterrizable que podamos tener es el Evangelio de Jesús. Yo los invito a que cuando tengan la oportunidad de verlo en el libro durante su Evangelio, Sí. es algo que realmente nos revive. Ya. A ver, dijiste que los segundos sábados de cada mes estás ahí en la Casa de los Ángeles, de las 12 del día a las 3 de la tarde. Así es. ¿De qué fecha estamos hablando tu próxima presentación? Y los cuartos sábados, El cuarto sábado entonces. cuarto sábado también tenemos conferencia de 11 a 3 de la tarde. O sea, ¿ya la tuviste? Este sábado tuvimos la conferencia. Eso es. Y entonces en julio, el segundo sábado es día 11. Así es. Entonces el día 11 es la próxima presentación que tienes. El Círculo de Estudios. El Círculo de Estudio, allá en Casa de los Ángeles, en la calle de Campeche. ¿Es en la Casa de la Fortaleza? En la Fortaleza. Es el 262 entonces. Es en Campeche 262, casi esquina con Chilpancingo, en la colonia Hipódromo De Cortés. hecho es esquina con Chilpancingo. ¿La casa también hace esquina? Así es esquina con Chilpancingo. No nomás la casa de los Ángeles, sino también la Fortaleza. hace esquina también. Esquina con... perfectamente. La conferencia es el 25 de julio. Muy bien. La conferencia el día 25 de Así es, julio. a Muy las bien. 11 de la mañana. La conferencia, 11 de la mañana. Así es. De 11, Conferencia. 11 de la mañana a 3 de la tarde. 11. De las 11 a las 3 de la tarde. Son 4 horas. Ándale, 4 horas. Aquí preparados, hay que ir bien alimentados para aguantar esas horas. Y que de hecho se pasan muy rápido. Mucho, muy rápido. ¿Lo haces muy interactivo? Sí, así es. Hacemos proyecciones, hacemos exposiciones tipo talleres. Sí. Y pues se aclaran, no es algo de que, a ver, déjenme hablar y hasta el final las dudas, no, todo se va aclarando en el momento. Excelente, claro. Es muy interactivo. Eso es interactivo, es entre las personas. Así es. Es una interacción entre personas. El que Te tiene felicito. una duda, levanta la mano, ahí tiene una duda, se explica y se continúa y así. Muy bien. Para que realmente todos nos llevemos algo de todo. Muy bien. Isabel, muchas gracias. Alfredo, Jesús, muy gentil de tu parte estar con muchas nosotros. gracias por habernos Asael, invitado. con mucho gusto. Vayan con Alfredo a la Casa de los Ángeles. Lucy Aspra, gracias por compartirnos todo esto de tu equipo de trabajo. Hasta luego. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio. Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social. El día de hoy tengo el honor de que nos acompañe, viniendo desde la Casa de los Ángeles, Alfredo Esquivel. Alfredo, Mucho gusto. bienvenido. Gracias. Y además nos acompaña también Asael Núñez. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Casa de los Ángeles para nosotros es un símbolo muy importante, porque Lucy Aspra, que es la fundadora de la Casa de los Ángeles, tiene el talento de reunir en torno de ella y de la Casa de los Ángeles personas con especialidades muy importantes, como en tu caso. Tú eres un especialista en un tema que el día de hoy nos vienes a sorprender, porque no es un tema común, hablar del libro de Urantia. Y entonces, para entrar en materia, pedirte que nos digas qué es esto, cómo surgió el libro de Urantia, cuál es el impacto,
¿Qué cosa le enseña al ser humano? ¿A dónde nos lleva? Es un libro que tiene muchas facetas. Puedes empezar, Alfredo. Bueno, pues yo creo que por el principio, por la parte en la que se origina durante. Sí. Fue publicado en el año de 1955. Joven, ¿cómo lo sientes? Porque es muy difícil hablar de una descripción, sino ¿qué hay? Sí, bueno, de hecho es una fe un poco distinta a la que estamos acostumbrados en las religiones institucionales, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Aquí, básicamente, lo que hablamos de fe es creer en la diferencia sustancial en que Dios reside dentro de nosotros. Y ese Dios o ese pedacito de Dios se llama, o le llamamos, el ajustador de pensamiento. Entonces ahí hay una diferencia tremendamente grande. Sí, claro. El ajustador del pensamiento. Sí. Háblanos de ello. Bueno, entonces el ajustador de pensamiento precisamente es ese pedacito de Dios que nosotros tenemos. Sí. Y la comunión que comentaba hace ratito Alfredo, pues se hace internamente. Hace ratito vi que cuando tú hablabas acerca de la comunión, viste hacia arriba. Y es lo que generalmente tendemos a hacer los seres humanos. Sí. Pero ya cuando sabemos, por la medio de la revelación del libro de Urantia, que tenemos esa parte de Dios dentro de nosotros. Ves hacia ti. Exactamente. Entonces. Oye, eso es una enorme diferencia, pero vamos, dramática. Tú lo viste, o sea, mi expresión corporal fue efectivamente mirar hacia allá. ¿Sí? ¿Cómo logra esta comunión con Dios? Y tú dices, a ver, échate un clavado a ti mismo. Exactamente. Es un concepto totalmente diferente. Sí, lo que pasa es que normalmente nos la pasamos buscando a Dios en una parte muy, muy lejana. Creemos que está muy lejos y creemos que es algo muy superlativo. Fíjate nada más. ¿No? Pero olvidamos buscar hacia adentro. Si queremos buscar por la Fundación Urantia, el cual básicamente pues es una revelación que está contenida de 4 partes, en la cual habla de los conceptos más elevados que acerca de Dios, y explicando básicamente que es cómo está compuesto nuestro universo, quiénes somos, cuál es nuestro origen, proporcionando un amplio conocimiento para poder elevar el nivel de conciencia del ser humano y ampliar o elevar su percepción espiritual. Elevar el nivel de conciencia. Es correcto. Se dice fácil. Mira, cuando hablamos de la conciencia, yo lo imagino como un cuarto oscuro, donde empieza a entrar una lucecita y entonces esa conciencia se empieza a iluminar. Claro. Y depende de qué tanta luz entre, es la conciencia de la persona. Así es. Si pensáramos, hiciéramos un acto de reflexión personal, de decir, ¿cómo anda mi nivel de conciencia? No hay un aparato que mencione cuál es el grado de conciencia de las personas, no lo hay, ¿o sí? No, para nada. No hay. Pero uno sí puede saber qué tanta conciencia tiene uno. ¿Conciencia sobre qué? Sobre el cuidado del planeta, por ejemplo. ¿Cómo está mi nivel de conciencia personal? ¿Y cómo está el nivel de conciencia del ser humano en general en el mundo? Por ese concepto que tú hablas de elevar la conciencia del ser humano. Así es. Es un reto impresionante. Claro. Sí, eso se debe básicamente a aumentar el conocimiento y disciplina. Sí es. ¿Cuántas páginas? Son 2000... No, más de 2000. Más de 2000 más de 2000 páginas. páginas. Y está comprendido por 196 documentos. 196 documentos. Así es. Hablaste de varios temas. Aquí anoté apenas un par de ellos. Religión, cosmología. ¿Dijiste otros? Ciencia. Ciencia. Filosofía. Filosofía. ¿Cuál más? Y antropología. Y antropología. Así es. ¿Por qué es tan discutido este libro de Urantia? Bueno, lo que pasa es que el libro de Urantia no promueve ningún tipo de religión institucional, sino promueve básicamente la religión personal que uno tiene con Dios, es decir, la comunión o el contacto que tiene uno personal con Dios simplemente.
no a través de un credo o un dogma religioso, Sí. sino básicamente es algo que es muy particular del ser humano, cómo lo va concibiendo Sí. y cómo lo va aceptando en su forma muy particular. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? ¿Qué dice el libro Urantia? ¿Cuál es su enseñanza respecto de cómo lograr esta comunión con Dios? ¿Cómo lograr este acercamiento? ¿Cómo lograr este contacto? Bueno, inicialmente lo que origina todo esto es la misma fe. Ah, la fe. Así es. La fe, sí. ¿Podemos pedirle para tu participación? Sí, claro que sí. Muy bien, porque tú eres una persona joven. De los que estamos aquí, pues yo soy el más veterano y tú eres el más joven. Este punto de la fe. Sí. ¿Tú crees? Para todas las lagunas, tanto religiosas como conocimiento espiritual, para poder ser más conscientes de quiénes somos y hacia dónde vamos. Conocimiento y espiritualidad. Así es. Otra vez, si hubiera un termómetro o un aparato que mida la espiritualidad del ser humano, ¿cómo andamos? Bueno, nosotros no tenemos la capacidad para poder medir qué tan bien o qué tan mal está otro ser humano o uno mismo. Este libro encierra básicamente lo que es religión, cosmología, filosofía, ciencia y antropología al mismo tiempo. Da un conocimiento integral de lo que es de todo lo que nos encierra en todos los aspectos, tanto en nuestro mundo espiritual como en nuestro mundo material, creando un puente entre ambos mundos. Es decir, en nuestro foro interno concebimos lo que es nuestro mundo espiritual, y obviamente pues en la parte que nos rodea nuestro entorno, nuestro mundo material. Entonces la mente, que es nuestro mediador y que es la que interactúa entre ambos aspectos o ambos mundos, es la que, basada en el conocimiento que nos da el libro Urantia, va creando ese puente. Entonces eso es lo que nos brinda inicialmente lo que es el libro Urantia. Obviamente es un libro muy denso. Sí, estoy viendo que además esta publicación está hecha con papel muy delgadito.